Claro, es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos, más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas. Por $25 mensuales. Y en Navidad, por $10 más al mes, llévate un smartphone 4G increíble con 2000 megas más. Con un plan así, ¿para qué más? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de libre expresión electoral con nuestro tema de la coyuntura, evidentemente, sobre los retos para la Asamblea del 2017. Estamos hoy con la gratísima presencia de Natasha Rojas, que a mi derecha es candidata a la Asamblea del Distrito Centro-Sur de Quito, ¿no es cierto?, por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, que apoya la candidatura del general Paco Moncayo. Ella es magíster en Educación Superior y Género en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un doctorado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Central también, y una licenciatura en Administración Pública de la Central también. Y el doctor Moisés Taque, él es PhD, ¿no es cierto?, en Economía, esencialmente un ingeniero eléctrico, con un masterado en ingeniero eléctrico en Estados Unidos, en New Jersey, y un masterado también en Ciencias Gerenciales de la Universidad de Miami. El PhD también lo obtuvo en la Universidad de Miami, en Florida. Debería decirles bienvenidos, doctora, doctor. Realmente para la Asamblea sería un lujo, no por sus avances académicos, sino también por su, creo yo, prestancia política y humana, tenerles en este nuevo periodo electoral. Doctor Taque ha sido rector durante, ¿cuántos años, doctor? 10 años. 10 años. 10 años, una década de la Universidad, de la Politécnica del Litoral, de la muy prestigiosa Politécnica Electoral, y ha sido asambleísta en funciones, ¿no es cierto? Así es. Por el Partido Social Cristiano, perdón. Y hoy está lanzándose como asambleísta nacional. Correcto. Usted fue asambleísta provincial por Guayas. Hasta el momento. Hasta el momento, pues. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿cómo siente usted la diferencia en una campaña para un asambleísta nacional y una campaña asambleísta provincial? Supongo que debe ser más fácil ser asambleísta provincial. Bueno, muchas gracias por esta Bienvenido. oportunidad muy importante de dirigirme a la ciudadanía por este medio y este espacio que muchos siguen en el Ecuador. Muchas gracias, doctor. En lo conceptual, hablando legalmente, no existen diferencias en este momento entre un asambleísta nacional y un asambleísta provincial. Hubo en su momento diferencias, ¿no? Por ejemplo, para ser presidente de la Asamblea o del antiguo Congreso había que ser asambleísta nacional. Hoy día ya esa condición o ese requisito ha desaparecido, de tal manera que en la práctica no hay ninguna diferencia. Pero en el tema electoral obviamente hay una gran diferencia, porque no es lo mismo acceder a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de un distrito o de una provincia que a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional pues se requiere el apoyo de ciudadanos de todas partes del país, claro, y eso es más complicado, sobre todo porque no solamente uno tiene que de alguna manera difundir su mensaje y hacerse conocer por todo el mundo, sino porque además el tiempo de las campañas es muy corto ahora, entonces prácticamente no hay tiempo para recorrer el país, para realmente hacer una campaña que le permita a uno acercarse a los ciudadanos de cada uno de los lugares de la patria. Entonces es más complicado. Gracias, doctor. Natasha, bienvenida. Tú estás candidata por el Distrito Sur de Quito. No te voy a repetir la pregunta, aunque si quieres también contestarla, sería mucho gusto, pero ¿qué es el sur de Quito? Tú vives en el sur, has vivido, has nacido ahí. ¿Qué es el sur de Quito? El sur de Quito es un espacio muy importante de la ciudad de Quito que tiene características distintas a otras zonas. Yo diría una de las características fundamentales, el espíritu de vecindad y de solidaridad. Todavía hay eso del barrio, la minga, la jorga. Ya. En general todos los procesos de desarrollo han sido así. Sí. El barrio con la minga, con la contribución del vecino, la jorga en la esquina del barrio, la cantidad de espacios verdes que lamentablemente hoy están bastante descuidados, pero una cantidad de parques, de espacios deportivos, etcétera. Soy una mujer que he vivido
siempre en el sur, permanentemente en el sur. Estudié en el Colegio Consejo Provincial de Pichincha, en la zona de Solanda, cerca del mercado mayorista. Mi hijo, Omar, de 15 años, nació en el patronato San José, ahí frente al mercado. O sea, mejor dicho, Chiliaco. vos sí, tienes tu propio vida, país. Sí, también he vivido en otros sectores de la ciudad de Quito y del país, pero en mi vida, en lo fundamental, la mayor parte de mi vida ha sido en el sur, con los vecinos, que jugando básquet, jugando fútbol en las calles, en los distintos sectores del sur. El sur es un sector, yo diría, bastante frío, pero con un calor humano impresionante de los vecinos y las vecinas. Y siempre nos hemos visto, yo cubriendo obviamente en las calles de Quito, tú como dirigente, también hay política, tú trabajaste, fuiste militante o eres militante de lo que antes era el MPD, hoy Unidad Popular. Y toda la vida en eso, ¿no? Sí, Juan Carlos, tengo 41 años. Sí. Soy madre de un chico adolescente de 15 años, Omar. Toda la vida he estado vinculada a la organización social. Fui presidenta del Consejo Estudiantil, del Consejo Provincial de Pichincha, presidenta de los estudiantes secundarios. Una cosa que marcó mucho mi vida fue cuando me desarrollé como candidata y luego presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la primera mujer presidenta. Y eso marcó un hito en mi vida un poco porque estaban siempre acostumbrados a que sean hombres los presidentes de la FEWE, es decir, tenían algunos estereotipos de hombres cómo y bien bravos. Hombres y bien bravos, y entonces fue una mujer chiquita, peladita y todo lo demás, y del sur de Quito a ser presidenta de la FEWE. Pero son experiencias muy ricas en la vida, siempre en la dirigencia social, en la Federación de Barrios de Quito y posteriormente ya directamente en la dirigencia política. Y digo, esa es una ventaja, porque tú y muchos compañeros de la comunicación y los vecinos y vecinas del barrio me conocen, que he luchado, que he trabajado junto a los sectores sociales, y creo que esa debe ser una de las cartas de presentación de quienes queremos llegar a la Asamblea Nacional. Gracias, Natacha. Doctor, también usted muy conocido en su área, tengo enormes referencias positivas del proceso que vivió la SPOL en su administración, del cambio que tuvo. ¿Cómo evalúa usted el camino que tiene que seguir? Y quiero entrar en su área en realidad específica, porque usted tiene el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior y algunas cosas que son agendas muy importantes para el Ecuador, viniendo de un académico con la prestancia que usted tiene. ¿Cómo usted está planteando su agenda legislativa en caso de ser electo en estos temas? Yo quisiera remontarme un poco a la historia de cómo nació la Escuela Superior Politécnica y Electoral, porque de ahí se desprenden algunos conceptos, algunos temas que hemos creído toda la vida y sobre los cuales hasta el día de hoy estamos comprometidos. Esta institución se fundó allá por el año de 1958 como una respuesta a la falta de una universidad o un centro de educación superior en la ciudad de Guayaquil que tenga carreras relacionadas como técnico, con el desarrollo industrial, las ingenierías, el tema petrolero que en ese entonces era importante en los campamentos de Ancón, el tema minero, etcétera. Es decir, las áreas técnicas en general que no cubría la Universidad de Guayaquil, que ha sido nuestra tradicional alma mater en Guayaquil. Y desde entonces la Politécnica nació con esa orientación, pero además con la consigna de hacer todo lo humanamente posible por tener una educación de calidad. Y por ello es que de entrada se buscó a las mejores personas que de alguna manera habían logrado obtener un título generalmente en el exterior y en lo posible con una maestría, porque en ese entonces pues no se hablaba de doctorados, de maestría era muy rara la persona que tenía un posgrado. Y así nació la Politécnica y ese fue su rumbo toda la vida. Nosotros nunca hemos creído de que los estudiantes universitarios o los profesores universitarios no tengan el derecho a tener sus firmes convicciones políticas y que hagan en su vida privada o pública cualquier cosa que consideren necesario para defender esos principios. Pero nunca hemos creído en la política partidista al interior de la SPOL. Entonces ese fue un tema muy importante para nosotros, que marcó nuestra existencia. Cuando en la década del 70 se plantearon esas famosas conquistas que a nuestro juicio no eran tales,
como el libre ingreso a la universidad o el famoso gobierno paritario, nosotros nos opusimos tajantemente a semejante cosa. Y fue la ESPOL, yo diría, la única institución que con mucha firmeza mantuvo sus principios de no al libre ingreso, sí a la capacitación de los estudiantes para que puedan cursar exitosamente una carrera en nuestra institución y de ninguna manera de acuerdo al gobierno paritario. Posteriormente ya vienen algunos otros temas que son por todos conocidos, la politización de la universidad pública fundamentalmente, el tema de la baja calidad en general de los estudiantes, la poca preparación de los docentes, y llegamos al siglo XXI y entonces empezamos a plantearnos temas mucho antes de que se lo haga en este gobierno del presidente Correa, en esta década del correísmo, la necesidad de que nuestros profesores tengan un título de cuarto nivel, pero al más alto nivel. Y empezamos a enviar docentes a obtener doctorados en distintas partes del mundo. Empezamos con mucho esfuerzo económico a becar a profesores para que vayan a hacer doctorados. Y también nos planteamos un esfuerzo muy serio en el tema de la investigación científica y tecnológica, y planteamos, a mi juicio, en el proyecto más serio y yo diría ambicioso que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años sobre la creación de todo un sistema de innovación, tecnología, emprendimiento alrededor de la universidad. Esto que nosotros conocemos con el nombre de Parcon o Parque del Conocimiento. Desgraciadamente vino el señor Correa, se adueñaron de nuestro proyecto, de nuestra idea, abandonaron a la ESPOL, la engañaron, porque esa es la verdad, y luego pues emprendieron en esta locura que se llama Yachay, ¿no? Un tema en donde han invertido más de $1.000 millones con resultados que no se alcanzan a ver, y sobre todo, y esto es lo más grave, plata que se ha invertido en Yachay se pudo haber invertido con mucho más éxito en las universidades públicas ecuatorianas, que sí las hay de calidad en el Ecuador. Gracias, doctor. Continuamos después con su relato, que es muy interesante porque tenemos que entrar a un corte. Y luego, obviamente, Natasha, entiendo que estarás maquetando una respuesta al doctor Moisés Tagle, porque, claro, tu pensamiento es completamente distinto al respecto. Vienes de otra experiencia y eso es muy importante y enriquecedor para nuestros televidentes sobre este tema tan fundamental. Volvemos en un momento. Con Claro es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos, más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas. Por $25 mensuales. Y en Navidad, por $10 más al mes, llévate un smartphone 4G increíble con 2.000 megas más. Con un plan así, ¿para qué más? La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cintia Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta a la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese Datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Están los detalles, la relación entre los personajes
¿Pero es la primera vez que usas eso en tus novelas o siempre? Es la única vez. Es la única vez. Ya es la única vez que has usado este Porque en Inés Aranda opté por otra alternativa que es menos angustiosa, que es el mapa. El mapa te da más seguridad. La brújula finalmente no sabes si te brújula está... que no es GPS, por si acaso. No es GPS, es brújula. Porque el GPS brújula, te da... exactamente. Claro. Es una aguja que te indica un polo magnético. Sí. Literario, digamos, pero nada más. Pero es un personaje que tiene una consistencia equiparable. O sea, si uno haría una película en base a este libro. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque hay novelas, puede haber novelas sin historia, pero no puede haber novelas sin personaje. No, claro. Si tú dices Gato por Liebre, se puede decir que es una novela desestructurada que no tiene historia, pero tienes un personaje. Sí. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Libre Expresión Electoral. Estamos con el doctor Moisés Tacle, asambleísta por el Partido Social Cristiano, que está aspirando a ser asambleísta nacional por el mismo partido en los próximos comicios, y con Natasha Rojas, candidata asambleísta del distrito centro-sur de Quito por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Natasha, bueno, tú escuchaste al doctor Tacle, vos vienes de otra experiencia, en realidad tendrás un criterio radicalmente distinto, y te agrego una pregunta sobre tu visión y tu postura, y en función del un próximo ejercicio parlamentario, ¿qué agenda tú tienes respecto al tema de la universidad y al tema de la realidad que está viviendo? Porque ambos son gente universitaria en realidad, quienes están aquí desde distintas vertientes, pero ¿cómo tú ves ese asunto? Bueno, con nuestro candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo, un hombre de a pie, honesto, capaz, que sabe escuchar, que ya demostró su experiencia en la administración de lo público, creemos que el Estado ecuatoriano, desde el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional, debemos garantizar el futuro de la juventud, los sueños, la esperanza. Educación igual a desarrollo, educación igual a progreso, y el Estado ecuatoriano en todas sus instancias debe garantizar eso para nuestros jóvenes. Llevo la propuesta entonces a la Asamblea Nacional de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en 4 aspectos fundamentales. 1. Garantizar el libre ingreso a las universidades ecuatorianas. Usted no estará de acuerdo, En segundo, por supuesto. En segundo lugar, que tenga el joven libertad para escoger la carrera que quiere estudiar. En este momento es gravísimo. Los niveles de deserción en la Universidad Ecuatoriana son los mismos que existían en el año 2005, es decir, no se ha disminuido con ese famoso examen de ingreso, que es un cuento que sirve para mejorar la educación, no se ha disminuido el nivel de deserción. En tercer lugar, garantizar la autonomía universitaria.
Y autonomía universitaria va de la mano con presupuesto para las universidades. No podemos permitir, si en este país queremos progreso, desarrollo, que se disminuyan los recursos a las universidades para que desarrollen investigación. Y también es fundamental en este momento regular los precios de pensiones y matrículas en las universidades particulares. ¿Por qué razón? Producto de la disminución de estudiantes en las universidades estatales, que es gravísimo, en el año 2010, de cada 100 estudiantes, 100 jóvenes que podían acceder a la universidad, ingresaban 40. Hoy, en el año 2015, solo ingresan 29. Tú tienes aproximadamente 200.000 jóvenes en la universidad pública y 200.000 jóvenes en las universidades privadas. Entonces necesitamos regular los precios en pensiones y matrículas en las universidades privadas, que creemos que son aspectos trascendentes. La universidad requiere recuperar un aspecto fundamental, como se señalaba, la calidad. Nosotros hemos planteado ni el pasado neoliberal en la universidad ecuatoriana, ni el presente de corrupción y discriminación, que si no tienes dinero no puedes acceder a la universidad. ¿A quién ha afectado este famoso examen de ingreso? A los sectores populares y a los sectores medios, porque si tú tienes dinero, a tus hijos les mandas a estudiar fuera del país o les pones en una universidad particular, pero a los sectores populares, a la gente que vive con el dinero del diario, aquel ciudadano o ciudadana que gana ahora $375, no tiene para pagar $1.500, $2.000 o $3.000 en una universidad particular. Con lo cual, este examen lo que está buscando es la elitización de la educación superior, discriminando a los sectores populares. Gracias, Natasha. Doctor, con su experiencia, ¿usted cómo evaluaría la actual situación? Ya escuchó a Natasha, y ¿cómo la evaluaría? Porque en realidad hay distintas visiones. Hay gente que te dice, no, los mejores son los que tienen que ir a la universidad, pero ¿quiénes son los mejores? Claro. ¿De qué origen vienen? ¿Qué oportunidades tienen reales? Y si es de verdad que en realidad la educación superior es equivalencia de progreso, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene que estar en la universidad. Correcto. A ver, en lo esencial yo no difiero de lo que acaba de decir Natasha. Lo que pasa es que hay que partir de realidades y entender por qué ocurren ciertas cosas y por qué no ocurren otras. Sí. Cuando se discutía esta nueva ley de educación superior, yo era rector del SPOL y obviamente participé en muchas reuniones en donde de alguna manera se estaba socializando, entre comillas, el proyecto elaborado por el gobierno. ¿Y cuál era la realidad en el tema de acceso a las universidades públicas en ese momento? La falta de entrega de recursos necesarios a la educación pública superior hizo que las universidades públicas crearan dos sistemas. Y Natasha lo sabe. Habían estudiantes que iban a carreras en donde no pagaban nada. ¿Ya? Y había estudiantes, a veces hermanos de los que iban a las carreras no pagadas, que pagaban las famosas carreras autofinanciadas que se crearon en las universidades públicas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque las universidades públicas no tenían dinero, los gobiernos no les dieron los recursos para enfrentar a la demanda estudiantil cada día más creciente. Esa era la realidad que se vivía en el Ecuador. ¿Okay? Entonces, entrada en vigencia la disposición constitucional que garantiza que el estudiante que quiera ir a la universidad lo haga de manera gratuita, era de esperarse de que iba a incrementarse la demanda por cupos universitarios. Eso era obvio que iba a ocurrir, porque además estaba pasando otro fenómeno. Muchos de los estudiantes que lograron con mucho esfuerzo inscribirse en estas denominadas carreras autofinanciadas terminaban retirándose de la universidad pública porque no podían seguir pagando las pensiones. ¿Ok? Entonces, por un lado teníamos ahora el libre acceso gratuito a la universidad pública y por otro lado teníamos un montón de estudiantes que se habían retirado de la universidad pública porque no tenían capacidad de pago y que ahora veían la oportunidad de regresar. Entonces todo esto hacía prever, como en efecto ocurrió, que iba a haber un enorme incremento en la demanda de cupos universitarios. Frente a esto, ¿qué hizo el gobierno? Absolutamente nada. No anticipó que este fenómeno iba a ocurrir y lo único que se les ocurrió es poner este famoso examen de aptitud para de alguna manera frenar esa avalancha de estudiantes que se venían a la universidad pública.
Y eso es lo que efectivamente ha ocurrido. Y eso se convirtió en un filtro, digamos, pero innecesario. Producto, yo diría innecesario, pero además producto de las circunstancias de no prever lo que iba a pasar. Sí. Pues. Mire usted, le voy a poner el caso de Guayaquil, que yo lo conozco más de cerca, ¿no? ¿Cómo no? La Universidad de Guayaquil en ese entonces decían que tenían 100.000 estudiantes aproximadamente. Nunca tuvo 100.000 estudiantes. Y hoy día registra una matrícula de 60.000. Es decir, nunca tuvo capacidad para recibir 100.000 estudiantes. La Politécnica Litoral, que obviamente la conozco muy de cerca, llegó a su pico de aproximadamente 15.000 estudiantes. Y no podemos aceptar más porque no tenemos más capacidad de recibir estudiantes. Y la otra universidad pública que hay en Guayaquil es la Agraria, que es una universidad muy pequeñita y que está orientada básicamente a carreras alrededor del tema agropecuario. Esa es la oferta académica de la universidad pública en Guayaquil. O sea, es nada. Solamente en la provincia del Guayas se gradúan cada año 40.000 bachilleres, mi estimado licenciado. Entonces, físicamente no hay forma de responder a esa garantía que la Constitución señala del acceso a la universidad. Pero hay que cumplirla, pues. Nos guste o no nos guste, está en la Constitución y hay que honrar ese derecho que tienen los estudiantes de acceder a la universidad. Ok, ahora vamos al tema del filtro. ¿Qué es lo que se le ocurrió a la CENACID y al gobierno? El examen de aptitud. Que yo conozca, los exámenes de aptitud se utilizan en ciertos países denominados desarrollados, pero es porque allá de alguna manera se viven valores culturales distintos, tienen sistemas de enseñanza secundaria de alta calidad y eso permite tempranamente determinar más o menos cuáles pueden ser las aptitudes más propias de cada persona para determinada carrera. Pero no es un país como en el Ecuador, en donde sabemos que hasta el día de hoy no ha mejorado por la calidad de la enseñanza en los colegios, sobre todo en las ciencias básicas, que son las fundamentales para las carreras técnicas. En los colegios hasta el día de hoy no se enseña bien matemáticas, ni física, ni química, ni biología, y por lo tanto sabemos nosotros que los estudiantes, aún pasando este filtro del examen de aptitud, no están capacitados para seguir una carrera universitaria. Y la prueba de ello es que hasta el día de hoy, en la Politécnica Litoral, sigue habiendo una tasa de mortalidad del 40%. De deserción. Deserción. Ya, correcto. De deserción, porque simplemente no están capacitados. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Ya. El ingreso, el derecho de todo estudiante ecuatoriano que quiere ir a la universidad de poder ir, sin necesidad de pasar un examen de aptitud, sí, pero sí someterse a un curso de nivelación de conocimiento. Claro, pero además sí resulta absurdo. Y eso lo estoy planteando en un cambio a la ley de educación superior, que yo ya lo planteo, en ese punto, ya está en trámite. Arturo, que por un examen deseches toda una vida de bachiller. O sea, si eres un gran bachiller, si has sido muy bueno en ciertas materias, creo que tienes la posibilidad de que se honre ese camino, ¿no es cierto? Porque además lo que queremos es que no solamente que vaya a la universidad, sino que salga de la universidad con un título, pues. Y que sirva para el porque Ecuador. De nada sirve de que entre a la universidad y al año o a los 2 años esté afuera porque no puede seguir una carrera exitosamente. Y entonces, ¿usted qué está proponiendo así en concreto para entonces, ¿qué es lo que propone? Dos cosas. Ya. Por el lado de las universidades, que puedan ellas, dependiendo de cada una de sus propias realidades, nivelar conocimientos de aquellos estudiantes que por alguna razón no estén al nivel que se requiere para que puedan cursar exitosamente una carrera. Pero que todos se inscriban, no haya ninguna cortapisa, no haya ningún sedazo previo al que puedan hacerlo. Y por otro lado, permitir que las universidades públicas incrementen pues, su oferta. Vea lo perverso de la ley que se aprobó. Hay una disposición que, si mal no recuerdo, es la disposición 5ª en la Ley de Educación Superior, que la acabamos de derogar hace pocos días, en la cual se prohibía a las universidades públicas abrir sedes y extensiones en ninguna parte del país que no sea la provincia donde tienen su casa matriz. ¿Y cuál era el argumento para hacer semejante disparate? Que con eso se iba a evitar la estafa en la educación que algunas universidades cometieron abriendo sedes y extensiones que no estaban debidamente al nivel que correspondía la calidad académica. Entonces, por un lado, se incrementó notablemente la demanda de cupos universitarios y por otro lado, se limitó, se prohibió de que la universidad pública pueda abrir más plazas. Entonces, eso es lo que ha traído como consecuencia el hecho que se señalaba hace un momento, que los estudiantes que logran pasar el sedazo del examen de la CENACID no puedan escoger la carrera que ellos quieren y lo más grave todavía, que aún escogiendo la carrera que ellos quieren, terminen estudiando en otro sitio que no sea el sitio donde residen, que también ha ocurrido con muchas familias. Pero es por esto,
O sea, no es la perversidad de nadie que ha permitido que estas cosas ocurran, sino porque esto estaba diseñado de tal forma que iba a ocurrir, era inevitable que esto ocurra. Un tema muy, muy importante, creo yo, para la vida de las personas, para la vida de los estudiantes, de la gente que está aspirando a un proceso de educación superior. Vamos a profundizar más el tema y vamos a volver con Natasha Rojas con un par de preguntas que yo quiero hacer a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a votar? Si viviera en el sur, tengo que votar por Natasha Rojas. ¿Y por qué si yo votaría en mi circunscripción, votaría por usted o tendría que votar por usted para asambleísta nacional? Piénsenlo, ya volvemos. Con Claro es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos, más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas. Por $25 mensuales. Y en Navidad, por $10 más al mes, llévate un smartphone 4G increíble con 2000 megas más. Con un plan así, ¿para qué más? Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Están los detalles, la relación entre los personajes. ¿Pero es la primera vez que usas eso en tus novelas o siempre? Es la única vez. Es la única vez. Ya es la única vez que has usado este Porque Inés Aranda opté por otra alternativa que es menos angustiosa, que es el mapa. El mapa te da más seguridad. La brújula finalmente no sabes si te brújula que no es GPS, por si acaso. No es GPS, es brújula. Porque el GPS brújula, te da... exactamente. Es una aguja que te indica un polo magnético. Literario, digamos, pero nada más. Pero es un personaje que tiene una consistencia equiparable. O sea, si uno haría una película en base a este libro. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque hay novelas, puede haber novelas sin historia, pero no puede haber novelas sin personaje. No, claro. Si tú dices Gato por Liebre, se puede decir que es una novela desestructurada que no tiene historia, pero tienes un personaje. Sí. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cintia Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Entonces, cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante, y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. larepublica.es, un paso adelante en información.
Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Gracias por acompañarnos en Libre Expresión Electoral en el tema Retos para la Asamblea del 2017. Estamos con el doctor Moisés Tacle, asambleísta por el Partido Social Cristiano, Social Cristiano en realidad, y Madera Guerrero, ¿no? Y hoy está aspirando a ser reelecto ya como asambleísta nacional y es por el partido que apoya y postula la candidatura de la licenciada, o la doctora, perdón, Cynthia Viteri a la presidencia de la República, y con Natasha Rojas, candidata a asambleísta por el centro sur de Quito, por el distrito sur de Quito, y que apoya la candidatura, o que postula la candidatura del general Paco Moncayo por la Unidad de las Izquierdas. Natasha, bueno, primero, ¿cuál es tu visión de lo que acaba de decir el doctor Moisés Tacle? ¿Cuál crees tú que sean las soluciones, más que los diagnósticos, que creo que todo el mundo lo tiene claro? El problema a veces es que nos pasamos en los diagnósticos y no salimos hacia la propuesta, o propuestas que puedan ser viables, que puedan ser además de alguna manera una solución a muy corto plazo, porque yo creo que la situación es inminente, o sea, la situación es dramática para la vida de muchos jóvenes en este momento en el Ecuador, ¿no? Tú que estás en el sur, que hablas con la gente, ¿qué les dices cuando te dicen, ve a la universidad, ¿cómo hacemos? ¿Qué les dices? Bueno, primero que no le entendí definitivamente al doctor. En la primera parte dijo que está de acuerdo con el examen de ingreso y en la segunda parte que hay que hacer cambios. Con Paco Moncayo somos coherentes. A ver. Hay que recuperar los sueños de la juventud, hay que darle a la juventud un futuro promisorio, hay que generar las condiciones para que la juventud pueda estudiar en este país, y eso significa garantizar el ingreso libre de los jóvenes a la universidad, que puedan escoger la carrera en definitiva. Pero claro, esto no te interrumpo porque el doctor Tacle decía un curso de nivelación, claro, o sea, es importante. Estoy de acuerdo con ningún examen de ingreso. Claro, o sea, el tema es cómo el problema. Me pongo en papel de un profesor universitario y digo, a ver, tengo un desnivel enorme entre gente que no es culpa de la universidad, de un lado y viene de otro y tiene un montón de desniveles. Continúa. Iba a esa parte. El Ecuador requiere una reforma integral en el ámbito educativo, en el nivel preprimario, primario, secundario. No pueden ser medidas parches. Primero hacemos reformas para la educación superior, establecemos un examen de ingreso. Cuando tienes deficiencias en educación en general, 6.000 escuelas han sido cerradas en este país, y principalmente las escuelas del campo. Es decir, la anarquía en la planificación del Estado ecuatoriano. Sí, ha sido una La definición de políticas educativas de 3 economistas que no saben nada de educación ha traído estos problemas en el sistema educativo en general. Nosotros planteamos una reforma integral en educación en donde participen los maestros, los estudiantes y la comunidad en general, por supuesto, con las instancias respectivas del gobierno nacional, pero que se establezca un debate del tipo de educación que requiere el Ecuador en estos momentos, promulgando también el desarrollo del mismo. Por ejemplo, con Paco Moncayo planteamos que es urgente que desaparezca el bachillerato general unificado. Mira, cuando tú tienes medallistas olímpicos, ¿desde cuándo empiezan a formarse? Desde que tienen 4, 5, 6 años y van encaminándose en esa área. Hoy tenemos un problema. En el bachillerato general unificado te forman para todo y te forman para nada. El Ecuador no forma profesores en una sola materia, química y física. En los colegios te dan la materia de química y física. Si tu profesor fue especialista y graduado en física, tiene vacíos en química, y si tú quieres seguir medicina, vas a tener problemas en la universidad porque no tienes bases sólidas. No es culpa del joven. Sin contar que tampoco tiene formación pedagógica, en realidad. Por supuesto, no es culpa del joven, pero tampoco del maestro. En este periodo de década perdida, se han jubilado varios maestros sin incentivo a la jubilación,
y se han contratado otros maestros. Requisito, tener título de bachiller para ser maestro en este país. No te ponen como requisito tener título universitario, sino tener título de bachiller. Ahí va lo que tú señalabas. Entonces, ¿en dónde se queda la pedagogía de esos maestros? No es culpa de los profesores, no es culpa de los estudiantes, pero los perjudicados son los jóvenes con estos experimentos de carácter educativo que se han planteado en el país. También nosotros en este ámbito sí creemos que hay que recuperar un elemento, la dignidad de los maestros. Los maestros han sido realmente avasallados en este gobierno. Juan Carlos, hoy los maestros en las instituciones educativas cumplen funciones de limpiar patios, limpiar aulas, llenar papel tras papel tras papel, y evidentemente no podemos seguir así. ¿Qué planteamos allí? Ya te decía, eliminar el bachillerato general unificado. Necesitamos equiparar los sueldos de los maestros. No es justo. La ley, la Declaración Universal de Derechos Humanos te establece a igual trabajo, igual remuneración. Pero da la casualidad que si tú ingresas al magisterio con nombramiento, tienes un sueldo de $800. Si ingresas con contrato, tienes un sueldo de $400. Cumples las mismas funciones, las mismas horas, las mismas responsabilidades, pero solamente por el hecho de ser trabajador maestro a contrato, eres discriminado. La recategorización de los maestros, 45,000 maestros no han sido recategorizados, y por supuesto un proceso integral de capacitación a los docentes en el país. ¿Queremos calidad? Por supuesto. ¿La juventud exige calidad? Sí, estamos de acuerdo con la calidad, pero eso significa inversión en la educación y no lo que está pasando, que quieren quitarles a las universidades, les han quitado presupuesto. Así es. A la Flaxo, a la Andina les quieren seguir cortando el presupuesto. Entonces, no hay coherencia entre lo que se dice y las políticas educativas que se han asumido en Gracias, Natasha. Es más, o sea, a la Andina y la Flaxo han denunciado ya el convenio internacional. Correcto, porque obviamente les están quitando las rentas. Sí, doctor Tagle, ¿no cree usted ya que es hora de que el país se tome en serio el tema de la educación? Es decir, me refiero que ustedes son actores educativos y se lo han tomado en serio toda la vida. Pero parece que es como que el tema siempre vuelve a la coyuntura en tiempos electorales o lo que sea. Oye, ¿y por qué no reunir políticos, actores educativos, es decir, y armar un nuevo estatuto para la educación que sea una política a largo plazo, ¿no? O sea, es decir, ¿qué piensa usted de eso? Y lo otro es, después de que me conteste esta pregunta, ya para arrancar por el tema del tiempo, ¿por qué tengo yo que votar por el doctor Tagle? Cuénteme. Y por la doctora Viteri, además, Cintia Viteri. A ver, empiezo por aclarar de que nosotros no estamos planteando de que haya un examen de ingreso. La doctora Cintia Viteri lo ha dicho claramente, acceso a la universidad, porque ese es un derecho que está consagrado en la Constitución, así de sencillo. Lo que pasa es que lo que queremos es garantizar de que aquella persona que vaya a la universidad salga de la universidad con un título, pues. No que vaya a la universidad y que al año tenga que abandonarla porque se ha quedado 3 veces en una materia. Es decir, hay que reconocer la realidad de que muchos estudiantes, pues desgraciadamente, vienen con muy pocos conocimientos de los colegios, generalmente públicos, y no están capacitados para seguir exitosamente en una carrera. Entonces lo que estamos planteando es que las universidades puedan hacer cursos de nivelación de conocimientos, no exámenes de aptitud. Dicho esto, la verdad es que en el Ecuador, a mi juicio, y yo he estado involucrado 42 años en el tema de la educación superior, nunca ha habido una discusión seria a fondo de la problemática educativa, a todo nivel, ¿no? Se hacen afirmaciones que yo respeto, ¿no?, pero que no están sustentadas en una discusión profunda del tema, ¿no? Por ejemplo, le acabo de decir, planteamos que se elimine el bachillerato unificado. A lo mejor esa es una salida inteligente y correcta. Pero yo le quiero decir que hay mucha gente en el mundo que piensa lo contrario, que debe haber un bachillerato unificado, que hoy en día el mundo de la sociedad del conocimiento requiere una educación más general, incluso a nivel universitario. Mire usted cómo han cambiado los tiempos. Cuando yo fui estudiante en SPOL, hace algunas décadas atrás, eran carreras en teoría de 6 años, en la práctica de 8 años, ¿no? Y eran muy orientadas a la especialización. Hoy en día, cuando usted va a las universidades del primer mundo, esas que están en los primeros lugares en los rankings mundiales, usted va a encontrar que los currículos a nivel de pregrado son de una educación muy general,
muy universal. Incluso están volviendo a los griegos, ¿no? A todos, están volviendo al trivium, al quadrivium. Entonces, yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo lo que le quiero decir es que esa es parte de la discusión en el tema educativo. En Finlandia, que está reconocido como uno de los mejores sistemas educativos del mundo, primero que la educación en Finlandia empieza a los 7, 8 años de edad. Sí. Allá no hay prematernal, kindergarten, como llaman estas cosas que se han inventado en el mundo occidental y que son muy populares en el Ecuador. No, el niño va a la escuela a los 7 años. ¿No? Los primeros años la educación es en el hogar. Y luego viene el tema de quiénes son los profesores en Finlandia. Son los mejores graduados de las universidades. Y no es que estudian pedagogía. No, son los mejores graduados en física, en matemáticas, en historia, en lo que hayan escogido. Los mejores. ¿Y por qué van los mejores a enseñar en los colegios? Porque los sueldos que se pagan a los maestros en Finlandia son de los mejores que hay en el sector público. Que es revalorizar el tema. Esa es otra óptica de ver el tema, ¿no? Doctor, perdón, qué pena interrumpirle, me parece que es un tema que amerita muchísima mayor discusión. Simplemente por el tema del tiempo, dígame la pregunta. ¿Por qué votar? ¿Por qué votar? Por bueno, porque yo soy una persona que he mostrado a lo largo de mi vida seriedad en mis cosas. Puede ser que esté equivocado en muchas de las cosas que yo diga, pero he demostrado en los hechos de que soy una persona de resultados y resultados positivos que están a la vista, sobre todo en el campo de la educación superior. Segundo, porque estamos planteando ideas concretas de cómo resolver problemas concretos que los hemos vivido y que creemos pueden resolverse en el Ecuador, fundamentalmente en el campo de la educación. Con eso creo que me siento bastante bien, ¿no? De poder servir y con la doctora Viteri, pues obviamente la propuesta del cambio positivo que en lo sustancial apunta a reactivar la economía del Ecuador, que en este momento está golpeando pues a miles y miles de ciudadanos que están en el desempleo, ¿no? Y Natasha, lo mismo para ti. ¿Por qué votar por Natasha Reyes? Rojas mejor. Perdón, disculpa, me estaba pensando en Natasha Rojas. Está pensando en Cristina Reyes, creo. No. Es que yo tuve una compañera que se llama Natasha Reyes y por eso me confundí cuando debía disculpas. Natasha Rojas. ¿Por qué votar por Natasha Rojas y por qué por el general Paco Moncayo? Bueno, votar por Natasha Rojas porque soy una ciudadana como tú, como las personas que me están escuchando. De H y machete, de pie. De a pie. Ya. Trabajadora, soy maestra universitaria por más de 10 años, madre de familia de un adolescente de 15 años, que al igual que todos los jóvenes de este país tiene sueños y me preocupa su futuro, me preocupan los problemas que estamos viviendo en el país de drogas, alcoholismo, violencia que se está desarrollando, porque soy una mujer con firmeza, que digo las cosas de frente, que digo lo que voy a hacer, que no me gustan las mentiras y por sobre todo porque he sido una mujer vinculada durante toda mi vida y tú me conoces desde más pequeñita a la organización social, a la defensa de los derechos, a la garantía de los derechos y finalmente porque quiero ir a la Asamblea Nacional a enfrentar con firmeza y con mano dura la corrupción, a fiscalizar los contratos mineros, petroleros, de telecomunicaciones, de obra pública en general que se ha desarrollado y a meter a la cárcel, luego de un proceso de investigación, a aquellos hombres y mujeres vinculadas al correísmo que se han llevado los recursos de nosotros los ecuatorianos. Y con Paco Moncayo porque nos une la coherencia, el trabajo, el saber escuchar, un hombre de a pie, un hombre que vive en su misma casa donde nacieron los hijos de él. El vecino mío en Conocoto. Pues, vecino suyo en Conocoto, no lo sabía. Nos topamos en el mercado cada que podemos. Se topan en el mercado, se topan en la panadería. Sí. Es ese hombre, nos topamos en la tienda. Ese hombre sencillo que requiere el Ecuador y por sobre todo, es un hombre que sabe escuchar. Estamos cansados de los insultos, de las agresiones, de la violencia. Necesitamos recuperar el Ecuador, las libertades, la democracia, los derechos. Y el mejor candidato a la presidencia de la República, que será de seguro elegido en el 2017, es nuestro compañero Paco Moncayo. Y yo diría un elemento final. En las manos de los electores está el futuro del país. No se trata solamente de votar y acudir a cumplir ese requisito formalmente. Se trata de elegir al mejor presidente del Ecuador
y de elegir a quienes consideremos y considere la ciudadanía que debe representarnos en la Asamblea Nacional. Una mujer libre, no sumisa, una mujer rebelde y digna en el Ecuador. Gracias doctor Tacle. Creo que nos debemos comprometer a continuar conversando sobre el tema, más allá de los resultados electorales. Con mucho gusto. Creo que siempre esta propuesta de ir hacia lograr consenso nacional respecto a la educación es fundamental. Por supuesto. Y gracias Natasha también por tu respuesta y mucha suerte en estas elecciones. De acuerdo, muchísimas gracias. Por su atención. Gracias. Con Claro es tiempo de vivir sin límite. Con los planes de Claro hacemos mucho más y disfrutamos más porque tenemos más minutos, más megas, más redes, más celulares en un solo plan. Ven y celebra con nosotros. Habla ilimitadamente con todos. Comparte en redes sociales y diviértete al máximo con más megas. Por $25 mensuales. Y en Navidad, por $10 más al mes, llévate un smartphone 4G increíble con 2000 megas más. Con un plan así, ¿para qué más? La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cinta Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Cuando la gente ya no no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo Datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Están los detalles, la relación entre los personajes. ¿Pero es la primera vez que usas eso en tus novelas o siempre? Es la única vez. Es la única vez. Sí. Ya es la única vez que has usado este Porque en Inés Aranda opté por otra alternativa que es menos angustiosa, que es el mapa. El mapa te da más seguridad. La brújula finalmente no sabes si te brújula que no es GPS, por si acaso. No es GPS, es brújula. Porque el GPS brújula, te da... Exactamente. Claro. Es una aguja que te indica un polo magnético. Literario, digamos, pero nada más. Pero es un personaje que tiene una consistencia equiparable. O sea, si uno haría una película en base a este libro. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque hay novelas, puede haber novelas sin historia, pero no puede haber novelas sin personaje. No, claro. Si tú dices Gato por Liebre, se puede decir que es una novela desestructurada que no tiene historia, pero tienes un personaje. Sí. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información.
Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.